rápido. Entonces voy a tratar de hablar lento. Yo he vivido 30 años fuera del país. Viví 5 años en España, en el País Vasco, en Cataluña, y casi 23 años en Estados Unidos. Entonces, tengo un poco menos del acento chileno y trato de no comerme las palabras, porque los chilenos se las comen. Yo no los entiendo a veces. Entonces, voy a tratar de ir lento. Voy a compartir una presentación, pero por supuesto, si hay alguna pregunta entre medio la puedo clarificar, pero voy a tratar de una presentación relativamente breve, porque hay muchos temas que tratar. Vamos a ver si funciona esto. Se ve, ¿no? ¿Sí? ¿Ven la presentación? ¿Sí? Sí. Perfecto. No está en la pantalla completa ainda. Oh. No está. Tuvimos ese problema antes. Espérate un poquito, déjame ver si lo puedo hacer, ¿no? Vamos a volver a lo de la pantalla completa. No me acuerdo qué hicimos antes para poder hacerlo. Your entire screen. Aquí está, ahora sí, ahora va a ser. Ahora debería ser. ¿Cómo estamos ahora? Perfecto. Perfecto. A ver, primero decirles que mi nombre es Gonzalo Bacigalupe, trabajo en la Universidad de Massachusetts, en Boston, la Universidad Estatal del Estado de Massachusetts, el Commonwealth, y estoy ahí desde el año 1996. Soy psicólogo originalmente, después hice un doctorado en psicología y más tarde, bastante más tarde, ya cuando era profesor, hice un magíster en salud pública y global. Y hice un magíster en salud pública y global porque desde muy temprano de mi carrera académica como profesor, mi investigación ha estado relacionada con el área de la salud. Equidad en salud, todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías en salud. Y más tarde, debido a que había hecho mucho trabajo en el área de la violencia, comencé a trabajar en lo que de alguna manera Georrisco tiene mucha influencia, que tiene que ver con la cuestión de la reducción del riesgo de desastres. En el año 2015, desde el 2010 básicamente, había estado trabajando en algunos temas que tienen que ver con la reducción del riesgo de desastre, justo coincidiendo con el terremoto y tsunami en Chile en 2010 y también el de Haití. Estuve muy envuelto en todo el trabajo que se hizo de geolocalización, del uso de las tecnologías para ayudar a que las personas pudieran generar redes de solidaridad en el contexto del desastre. Pero en el año 2015 me vine inicialmente como por un periodo breve, pero terminé quedándome y trabajando como investigador principal en un centro de investigación del riesgo de desastre acá en Chile, desarrollando proyectos, muchos proyectos educativos en territorio, fundamentalmente en la precordillera, aquí en la región metropolitana, en Santiago, y también en la costa, en todo lo que tiene que ver con la mitigación y prevención del impacto de tsunamis en situaciones donde hay humedales. Es decir, todo un trabajo comunitario para detener la presión inmobiliaria. En eso estaba hasta octubre del 2019. Hace ya casi 2 años, un poco más de año y medio, cuando ocurrió la revuelta popular en Chile, que dio curso a lo que nosotros llamamos ahora el proceso constituyente, es decir, la generación de una convención constitucional
de 155 personas que comienzan a sesionar dentro de unas semanas para crear una nueva constitución. De hecho, yo fui candidato, no gané, pero fue una experiencia muy especial en esta primavera. No es el tema que voy a conversar, pero les quiero contar que les doy toda esta presentación acerca de mi trabajo porque mi interés siempre ha sido todo lo que tiene que ver con la relación que se produce entre la gobernanza del riesgo y la ciudadanía en distintos ámbitos. A partir de la aparición de COVID en Chile, en realidad yo estaba en Estados Unidos en febrero con Trump, y en ese mes, cuando había todavía un alto nivel de negación respecto a la pandemia, me puse a estudiar furiosamente mis libros y mis cuadernos de la época en que estudié salud pública, y con alguna poca gente, nos dimos cuenta que lo que venía iba a ser muy, 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 muy desastroso, que lo que venía y que no estábamos preparados y que probablemente tanto para Estados Unidos como para Latinoamérica esto iba a ser una situación muy crítica. La verdad es que a pesar de que en ese momento yo aparecía como alguien que lo pensaba que iba a ser crítico, la verdad es que a pesar de todo ello subestimé dos cosas. Uno, el impacto en Chile en términos de fallecimiento, y subestimé la ineptitud y la incapacidad que pueden tener nuestros liderazgos a nivel de gobierno para manejar una estrategia sanitaria que cuidara a las personas. A pesar de que sabíamos que este era un gobierno que probablemente no iba a pensar en la prevención como central, la verdad es que lo subestimé. De hecho, hay una entrevista en la televisión que me hicieron en CNN en Chile o en otro canal en mayo del año pasado, hace más de un año, en donde me preguntaron cuántas personas creía yo que iban a fallecer. Y en ese momento habían ya fallecido cerca de 1.000 personas. De hecho, en ese momento no se sabía muy bien cuánto era porque el gobierno ocultaba mucho de la información. Y yo le dije que entre 4.000 y 30.000 personas iban a fallecer y que eso dependía de la estrategia que el gobierno adoptara. La verdad es que los cálculos nuestros en ese momento nos decían que efectivamente íbamos a tener 4.000 personas, porque ustedes saben, hay un desfase entre el contagio y el momento de la muerte. Estaban muriendo alrededor de 1.000 personas por semana, más o menos parecido a lo que sucede ahora es un poquito más. Y por lo tanto no podías prevenir la muerte de lo que iba a suceder en 3 semanas más. Pero la verdad es que utilizamos la cifra de 30.000, otros dijeron un poco más, como una manera de provocar un cambio, nunca pensando que un año después, en menos de un año después, íbamos a tener 30.000 fallecidos. Y hoy en Chile tenemos 41.000 fallecidos, 41.000 fallecidos en un país de 19 millones de habitantes, que nos hace estar muy cercano en términos de la mortalidad de lo que sucede en vuestro país, en Brasil. Eso se los planteo como contexto. Y tengo 4 láminas. Estas láminas utilizan alguna de mis pinturas. Lo que ustedes ven ahí a la derecha es una pintura mía, es una pintura del porte de una postal, y que es parte de una serie que hice el año pasado que se llama La Serie de la Cuarentena. Y quisiera decir, primero que nada, que para nosotros los que trabajamos en el área de desastre, el COVID, esta pandemia mundial, es un desastre lento. Que la definición de desastre lento creo que es la más precisa todavía para entender cuáles son las características que tiene y cuáles debieran ser quizás las estrategias que se deben adoptar. El otro ejemplo de un desastre lento es obviamente la crisis climática, que, entre paréntesis, continúa su proceso. En ese sentido,
y planteo el concepto de desastre lento porque, en general, como ya se ha descrito en la literatura, el énfasis en el mundo frente a esta pandemia, con muy pocas excepciones, Australia, Nueva Zelanda, Hong Kong, etcétera, se ha planteado como un evento que produce un shock, el equivalente a un terremoto, y que va a tener un tiempo de desarrollo. Es decir, toda la gobernanza de este desastre fue diseñada o pensada como si esto era algo que iba a pasar, que iba a tener un tiempo. Muy similar a lo que pasa con la crisis climática, entre paréntesis, lo podemos conversar después. Pero básicamente esta metáfora del shock, como la llamo yo, es una metáfora que impide el que podamos enfrentarlo esto como un proceso que es lento, con mucho nivel de incertidumbre. Ahora, a su vez, a entender que esta pandemia es la antesala, es como la primera mirada a lo que nos enfrentamos en términos de la crisis climática. Este evento, esta serie de eventos, es un claro warning, es una alerta respecto a lo que viene en relación a la crisis climática. Y una de las características de un desastre lento es que cuando lo vemos ya es muy tarde para hacer algo. Incluso diría yo que esta idea del shock o la idea de que es la antesala, de que es lento, etc., se contrapone un poco a los esfuerzos de tratar de enfrentarlo solamente con una vacunación, sabiendo que la vacunación va a tomar muchos años en poder cimentarse como la resolución. Es obviamente en el largo plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo diría yo, no en el mediano, la vacunación es imprescindible, pero por el momento sabemos que es necesaria, pero no suficiente. En este contexto, un virus como este, que además tiene una serie, va mutando, va cambiando, va desarrollando variantes, es muy esquivo, interactúa con el sistema autoinmune, hay mucha incertidumbre. Y esa incertidumbre es también parte de un elemento central de cómo definimos un desastre lento. Incertidumbre en el sentido de no necesariamente saber cuál es su curso, como lo sabemos en el caso, por ejemplo, de un fuego, de un incendio, de un tsunami o de un terremoto o de una inundación, en que podemos predecir relativamente, podemos calcular relativamente bien el curso, el precursor, el cursor y lo que sigue en ese contexto. La otra cuestión que es central en esta idea de desastre lento y ahí va algo que tiene que ver con lo que ha pasado en Chile. La verdad es que el contexto político en el cual vive la epidemia en Chile y probablemente también en el resto de Latinoamérica, claramente, es que vive a su vez esta incertidumbre dentro de un contexto político que es desfavorable para realizar una estrategia de prevención adecuada. Es decir, el poder adoptar políticas como la de Nueva Zelanda o Australia u otros países, ¿no? Y por otro lado, tampoco poder, en la medida que Latinoamérica no está en dictaduras duras como en Vietnam, tampoco adoptar políticas como las que se adoptaron en Vietnam para detener el contagio. El contexto político, junto con la gran desigualdad que impera en Latinoamérica, hace muy difícil que se puedan hacer estrategias que hagan sentido desde el punto de vista del cuidado de la población, porque fundamentalmente tenemos gobiernos y élites fundamentalmente actuando bajo el paradigma del capitalismo del desastre que Naomi Klein ha caracterizado muy bien. Un quinto elemento, y esto es algo muy importante, y esto ya tiene que ver con esta idea que tenemos los que hacemos reducción del riesgo de desastre, la gobernanza,
es que para que funcione una gobernanza adecuada se necesita confianza, se necesita que la ciudadanía confíe en sus gobernantes y que los gobernantes a su vez confíen en la, comillas, sabiduría de la ciudadanía y en la gobernanza que se han desarrollado por décadas. En el caso de Chile, nosotros a partir de los años 40, de 1940 en adelante, debido al gran terremoto de Chillán, no fue el terremoto más grande, pero sí fue el desastre que más gente mató en Chile en un momento. Pero a partir del desastre de Chillán, que destruyó una de las ciudades más grandes en ese momento, a mediados del siglo pasado, generó una gobernanza de la salud y también una gobernanza de ciertos derechos sociales, que también ocurrió en otros países latinoamericanos, pero que acá sirvió para enfrentar de modo más adecuado desastres posteriores. Y después nosotros tuvimos, por supuesto, también la pandemia del año 57, 59, que fue una pandemia bastante trágica también, que afectó a todo el mundo, pero que a Chile le llegó y que tiene características muy similares a la de ahora. Generó a su vez el desarrollo de otras instituciones de salud pública que nos pusieron en buen pie desde el punto de vista de la salud y que es la que nos permite, por ejemplo, poder hacer una vacunación ordenada en Chile. Ahora, insisto, ese desarrollo se hizo tanto con gobiernos de derecha como con gobiernos más progresistas. Y con una interacción mucho más fluida que permitió, por ejemplo, enfrentar el terremoto de 1960 y el terremoto del 2010 de un modo mucho más colaborativo, que es central para poder enfrentar un desastre. Esta desconfianza que existe tanto de la ciudadanía con este gobierno como del gobierno con la ciudadanía ha generado todo lo que yo he hablado mucho y lo planteo y lo planteo, una serie de distorsiones continuas. Hoy día, recién en las noticias hoy, estamos enfrentados a eso en relación a, por ejemplo, cómo llegó la variante Delta. Pero una de las cosas que es importante aquí distinguir es que el gobierno chileno ha funcionado en relación a la comunicación de la pandemia, de la epidemia, como si estuviera manejando un departamento de comunicaciones de una empresa. Básicamente, tratando de manejar la crisis, tratando de manejar el prestigio, por así decirlo, de la institucionalidad, pero no comunicando el riesgo bien. En ese sentido, una suerte muchas veces de falso optimismo, un falso exitismo, una comparación continua, la pongo ahí como comparaciones equívocas, en relación a otros países de Latinoamérica, esta idea de que Chile lo hace mejor que otros países de latinoamericanos, siempre comparándose con Argentina, con Brasil, con Perú. Y fundamentalmente con una crítica muy fuerte a aquellos, voy a contar un poco esa historia, que hemos estado desde afuera tratando de articular un discurso que hace más sentido y tratando de hacer el análisis de los datos de un modo mucho más certero y preciso. La estrategia de esta... Bueno, eso significa que este desastre, que en el fondo yo lo planteo, es un desastre no del virus en sí, sino los desastres son humanos, ¿no? Las catástrofes. Esta catástrofe es una catástrofe que se produce de modo desigual, termina impactando obviamente a las personas más vulnerables, a las personas más pobres, a las personas más marginadas, y muy fuertemente a las regiones en un país muy centralista como Chile, en donde vive alrededor más del 40% de la población en la capital. La estrategia, al principio eran explícitos al respecto, la estrategia del gobierno desde un principio es una estrategia que se llama hospitalocéntrica, es decir, centrada en la atención de las personas que llegan graves al hospital y por lo tanto el uso de mascarillas,
Es una estrategia hospitalocéntrica que intenta mantener el contagio de modo progresivo, es decir, mantenerlo alto, con la idea de que se inmunicen la mayor cantidad de personas por la vía de la infección. Muy similar un poco al pensamiento internalizado, por ejemplo, del gobierno brasileño y de algunos otros, el gobierno inglés en un principio, que piensan que la inmunidad se produce simplemente infectándose. Ese contagio progresivo, esa estrategia de contagio progresivo ha sido fatal porque nos ha mantenido, después de un pic que hubo en el invierno pasado, básicamente una especie de planicie altiplánica, como la describimos algunas de las personas que estudiamos esto, que nos mantiene siempre al borde de la crisis en relación a la ocupación de las camas críticas de los hospitales. Y el otro elemento central de esta estrategia es que, como lo he planteado muy explícitamente en varios documentos y entrevistas, el intento del gobierno siempre ha sido controlar la población, pero no el contagio. Es decir, ha habido un esfuerzo muy fuerte, por ejemplo, a través del toque de queda muy prolongado, que todavía dura hasta hoy, que no ha cambiado, donde se intenta aplastar cualquier movilización social contra el gobierno. De hecho, en algún momento se liberó alguna de estas restricciones y hubieron unas manifestaciones muy grandes. Pero fundamentalmente, como se dice, como dice la oposición, no toda la oposición, alguna oposición y algunos de los movimientos sociales que se levantaron hace casi 2 años, el intento del gobierno ha sido utilizar la pandemia para poder sobrevivir como gobierno. En general, y sobre todo al principio, pero también hasta hoy, el énfasis ha sido en los datos. ¿Dónde están los datos? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la positividad? ¿Cuál es el nivel de inmunización? ¿Cuál es el nivel de contagio? ¿Cuáles son los casos activos? ¿Cuántas personas han fallecido? Una discusión que al final lo que termina siendo es naturalizar un nivel de fallecidos muy alto. En el fondo, todos esperan que muera mucha gente y se acepta esto, ¿no? Este cuadro que ustedes ven ahí es un esfuerzo mío, es un gran cuadro que me costó muchas semanas hacerlo, que intenta graficar algunas de las cifras, ¿no? Estas son cifras, no alcancé a llegar en ese momento ni cerca, ni un 10% de las personas que han fallecido, tratándolas de representarlas dentro de un territorio. Queriendo decir que en este océano de datos son vidas, son historias, son personas, y que hay un trauma social, político, con el cual nos vamos a tener que entender probablemente por toda una siguiente década a partir de lo que ha sucedido en el continente completo. En ese contexto, desde un principio, muchos científicos y expertos y profesionales, ONGs, organizaciones no gubernamentales, etcétera, y no necesariamente dentro de la academia, yo diría que fuera de la academia, intentamos acercarnos y tratar de alertar por un lado al gobierno, pensando que el gobierno pudiera hacer un cambio de la estrategia. Nosotros ya en marzo del año pasado hicimos la alerta, intentamos educar a la población y a los agentes del gobierno en el contexto de que una pandemia es una cuestión muy seria, porque, a ver, aquí hay un elemento que es central en esta cosa cuando les hablaba de un desastre lento. Antes les planteaba lo del desastre lento, pero una de las características que tiene una epidemia es que requiere entender cómo se produce el crecimiento exponencial, o entender el log, la curva logarítmica, que desde un punto de vista cognitivo individual es muy difícil porque tenemos a pensar en términos lineales, nos hace más sentido, pero no en términos logarítmicos, y por lo tanto, en general, los que más o menos tenemos una comprensión más cercana a lo que es un crecimiento logarítmico, entendemos que la multiplicación
logarítmica es muy compleja y esa es difícil que la población la entienda, ¿no? En ese contexto, el año pasado, una de las cosas que se implementaron fue lo que llamaban las cuarentenas dinámicas, en donde básicamente se hacían cuarentenas o lockdowns, pero por comunas, por municipios, por secciones de ciudades, con lo cual fundamentalmente lo que se logró fue cansar a la población de estas cuarentenas, pero nunca realmente disminuir la movilidad del modo que se produjo, por ejemplo, en otros países. Nosotros no teníamos animales salvajes caminando por la calle, a pesar de que hay montañas muy cerca, porque efectivamente la movilidad nunca realmente disminuyó. En ese contexto, hace más de un año, se articuló un grupo de científicos y expertos que nos llamamos los 40 de la Carta. Éramos alrededor de 40 los que firmamos, pero después se sumaron como 1.500 personas que le escribimos una carta a la presidencia para que hubiera un cambio de estrategia y que se hicieran cuarentenas con apoyo socioeconómico. Eso no ocurrió, el gobierno no nos hizo mucho caso, pero sí logramos, después de mucho esfuerzo y creo, de gran movimiento social, el que hubiera un cambio de ministro de salud. Porque el ministro de salud anterior era una persona extremadamente agresiva, muy autoritaria, pero se nombró un ministro de características muy similares, a pesar de que en la apariencia aparecía como más dialogante. Un mes después, o algo así, menos de un mes después, que asume el nuevo ministro, se comenzaron a ver visos de bajada de esta tremenda pic que habíamos llegado, y el ministro y su equipo diseñaron una estrategia de marketeo de la pandemia que tiene esta característica de ser comunicación en crisis y no comunicación del riesgo, con un cierto éxito, por así decirlo, en el sentido de convencer a muchas de las personas que podrían estar en la oposición en el Congreso de que lo estaban haciendo bien, y comenzaron a relajar las medidas muy rápidamente. A esto se llamó la estrategia del paso a paso, después de una pequeña leve mejoría, pero que este paso a paso, que era como esta fase de pasar de cuarentena, pasar de un lado al otro, etc., nos mantuvo en una planicie de contagios muy alto. Desde septiembre hasta diciembre, hasta enero del año, de septiembre del 2020 hasta enero del 2021, este año, siempre nos mantuvimos entre 1.000 y 2.000 contagios diarios, a veces más. Con lo cual, siempre se mantuvo las camas críticas en el borde o cercano al colapso. Y después de esto, bueno, entre medio, antes hubo una acusación constitucional en la cual yo participé como experto, una acusación del Congreso al ministro anterior, que resultó infructuosa, un poco desenmascarando la estrategia, pero que fue importante, creo yo, en términos de poder establecer para el futuro cómo es que el gobierno fue negligente, ha sido irresponsable y simplemente solo se ha preocupado de activar el sector económico que tiene que ver con el gran empresariado, el extractivismo, la minería, la pesca de salmones y las plantaciones de bosque, que son de lo que vive Chile fundamentalmente. A partir de la primavera pasada, se empezó a gestionar, o sea, se empezó a hablar de la promesa de una vacuna. Chile había hecho una serie de contratos y se logró traer esta vacuna, ¿no? Pero también en ese contexto el gobierno, como siempre lo ha hecho, utilizó la vacuna de un modo muy exitista, planteando indirectamente que la vacuna resolvía la epidemia, básicamente. Eso los hizo llamar a volver a clases, a pesar de las advertencias que les hicimos de que esa gran movilidad iba a generar
más contagio, lo que efectivamente terminó sucediendo. Esto mientras a su vez teníamos elecciones, hemos tenido varias votaciones entre medio, y ahora nos enfrentamos a la llegada de esta nueva cepa, de esta nueva mutación, esta variante Delta, que es extremadamente contagiosa y no sabemos cómo es que va a funcionar en relación a la vacuna. Una de las cosas interesantes en relación a la vacuna que hay que decir es que Chile es uno de los países que más ha vacunado, básicamente después de Israel, somos el país que más grande, de más de 5 millones, que tiene más personas vacunadas, inmunizadas con 2 dosis, más del 50% de la población, pero que a pesar de eso somos un outlier, somos un extraño país en el sentido de tener altos niveles de contagio y fallecido. Algo parecido a lo que sucede en Uruguay, a pesar de que en Uruguay, como ustedes saben, ellos lograron al principio contener el contagio, ir a una estrategia de más de COVID-0, pero se relajaron las medidas antes de tiempo y ahí se produjo el intercambio con Brasil y obviamente el contagio está completamente fuera de control, por lo menos hasta el momento. Finalmente quiero, y después me voy a ir con preguntas que ustedes puedan tener, porque yo creo que lo que nos enseña esta crisis, que es una crisis que hay que entenderla como un desastre lento, es decir, no va a tener una resolución como aquí se acabó y lo superamos, porque el virus va a circular mucho tiempo, pero más allá de eso, muchos países no van a poder necesariamente lograr controlar el contagio cuando algunos otros países lo hacen. Esto se va a demorar. Pero en Chile, esta crisis sanitaria no solo necesitaba de un gobierno distinto, que fuera más adepto a realizar acciones que protegieran a la gente, que nos protejan, pero además este gobierno, más allá de no conocer la realidad del país, tuvimos un ministro de salud que dijo que él no se imaginaba el nivel de hacinamiento en que vivían las personas, por la gran desigualdad que existe. No solo necesitaba un gobierno distinto, pero también una gobernanza distinta, es decir, una infraestructura de leyes, de mecanismos de reducción del riesgo de desastre que permitiera poder actuar de modo adecuado, colaborativo, con una gobernanza que pusiera primero la vida humana encima de los intereses de un grupo de empresarios. Por un lado, entonces que esta gobernanza distinta no estaba, y de hecho, por ejemplo, hemos tenido varias conferencias al respecto y diálogos al respecto, uno de los grandes problemas ha sido el que todavía en Chile el enfrentamiento del desastre es muy centrado en la emergencia, es decir, es centrado en, comillas, recuperarse después del shock, y no en establecer las bases para prevenir y mitigar. Y por otro lado, no se consideraba una amenaza biológica como parte de lo que Chile considera como la gobernanza del desastre, es decir, en la gobernanza de esta crisis sanitaria se le dejó todo al Ministerio de Salud, a la gente de salud, y no se adoptó toda la experiencia que Chile tiene en el contexto de la gobernanza del desastre, que tiene todo un armado en donde la ciudadanía tiene mucha más participación. Chile tenía y tiene la capacidad humana, los ejemplos para haber estado a la vanguardia de enfrentar el desastre y no solo hacerlo con soluciones tecnocráticas como comprar respiradores o simplemente negociar vacunas en el mercado internacional. Una de las grandes falencias es que el gobierno no escucha, a pesar de estas capacidades. Esta integración que yo planteo probablemente no va a ser posible con este gobierno. Los siguientes le quedan 8 meses.
Hay elecciones en noviembre y se instaura el nuevo gobierno a principios de marzo del próximo año. Y yo creo que no va a haber muchos cambios en cómo se está manejando por el momento. Y es interesante porque una de las cosas que ha sucedido es que se abrió una de las cosas, diría yo, positivas en este contexto de la pandemia, es que toda esta discusión neoliberal acerca de la reducción del Estado como una máxima, como algo que es prioritario, simplemente está de capa caída, es algo que no necesariamente es ahora parte del discurso común. En el fondo se ha abierto la conciencia a lo importante que la salud, por ejemplo, sea un bien común, que una vivienda digna sea una necesidad, etcétera, etcétera. Hay una serie de derechos sociales que incluso hasta la derecha habla en el contexto de la pandemia. Es decir, quizás un elemento positivo de todo esto va a ser que justamente hay un mayor consenso a nivel nacional respecto a abrir eh, 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 la necesidad de que el Estado asegure ciertos derechos sociales. El trabajo que muchos de nosotros hemos hecho a estas alturas ya no es tanto de que cambie el gobierno, porque no va a cambiar cómo actúa, pero sí de poder documentar la violación de los derechos a la salud de las personas, y porque asumimos que en el futuro va a haber una judicialización, una serie de querellas, de reclamos por parte de aquellos que han sido víctimas de la negligencia del gobierno. Y bueno, para terminar, decir que los desastres siempre son acerca de la desigualdad, no son acerca de la amenaza específica, y esto corre tanto para una inundación como para una amenaza biológica como esta, que en ese sentido la mejor estrategia de reducción del riesgo de desastre es la reducción de la desigualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Muito obrigado. Muchas gracias por su presentación, por su charla y por la gran conferencia. Ha pensado que en respecto a la judicialización, actualmente Brasil ha abierto una comisión de investigación parlamentaria para responder quién es responsable de las fallas en la gestión y la respuesta a la pandemia. Ou seja, aqui a CPI, né, a Comissão Parlamentar de Inquérito, criado pelo Senado, quer responder quem cometeu falhas na gestão da pandemia. E isso é muito grave, porque uma última apresentação de um pesquisador convidado a esta comissão quantificou número de pessoas, número de mortos que poderiam ter sido salvas caso o governo tivesse agido rapidamente, por exemplo, na compra, na aquisição de vacunas. Né? Isso é muito grave. E penso que será uma tendência em vários países da América Latina. Né? Quem deve responder pelas consequências e pelas falhas, né, na tomada de decisão em relação a essa grande catástrofe que é a pandemia, como você bem falou. É uma pandemia, um desastre relacionado às perdas humanas, ao prejuízo econômico, enfim, não relacionado ao vírus, né? Não relacionado à dinâmica da natureza. Embora é uma parte muito importante, mas as consequências estão relacionadas com as perdas humanas e perdas econômicas, enfim. Pessoal aí da audiência, se tiverem perguntas, por favor, coloquem no chat. Para começar, eu tenho uma pergunta.
A ver, una Na, cosa que quiero Quando agregar sabe, a lo que tú estás diciendo, una de las, tenemos cálculos de cuántas vidas se podrían haber salvado si es que definías una cuarentena una semana antes o una semana después. Esos cálculos existen, por ejemplo, van a haber claro. modelos y cómo se tomaron decisiones y si esas decisiones se tomaron de modo adecuado. Entonces, ahí es muy importante la labor que pueden hacer desde el mundo académico o desde el mundo de otras organizaciones no gubernamentales para poder justamente documentar esse tipo de realidad, ¿no? Sí. Tá. Uma pergunta um pouco mais ampla, não relacionada propriamente com a pandemia, mas para após, né, para depois da pandemia, como nós pesquisadores, como nós somos investigadores de redução de risco de desastres, podemos pensar como pensar RRD, como pensar redução de risco de desastre para depois da pandemia. Que cambio devemos fazer para compreender melhor tanto a pandemia como a noção mais ampla que é RRD? Uh-huh. Es una Não, pregunta, não é fácil, não é fácil, mas large porque, question. Yo no sé si, tua opinião, no veo los videos de los demás, pero para saber cómo están reaccionando frente a sí. Mira, yo creo que hay distintas labores. Yo creo que una de las cosas que para mí ha sido muy importante es entender que los desastres, y no este es un ejemplo, requieren conocimiento transdisciplinario. So, without transdisciplinary knowledge, no pasa nada. Sin conocimiento transdisciplinario, te quedas empantanado. Entonces, con tanto conocimiento transdisciplinario como entender que hay distintos saberes. Yo les mostré a ustedes en mi slides, podría haberles mostrado, tengo gráficos muchísimos y curvas y proyecciones y qué sé yo, pero también les mostré algunas pinturas. Es decir, es tan complejo lo que sucede en una catástrofe que es imposible capturarlo solamente con una cifra o con una historia o con una manera de comunicarlo, o una metáfora. Necesitas todos los elementos. Y yo creo que en ese sentido los investigadores debemos ser responsables de pensar qué estamos comunicando y que hay momentos en que la validez externa, eso yo lo creo mucho y es la manera en que yo actúo, la validez externa puede ser más importante que la validez interna de una investigación para empezar a conversar con el público. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces es mejor equivocarse un poco y poder hacer un aporte significativo de comunicación, por ejemplo, del riesgo, que esperar a tener todo cuidadosamente, precisamente diseñado. Porque cuando uno espera tenerlo cuidadosamente todo diseñado, se pierde a lo mejor la oportunidad de poder, en este caso, salvar vidas. Es como bien concreto. A veces, como dice un cirujano, hay que cortar, aunque no tengas todo en mano. Tienes que cortar porque si no se te muere la persona. Entonces, ese es un ejemplo barbárico, pero yo creo que a veces nuestra exquisita necesidad de que todo esté sumamente editado, revisado, etcétera, nos impide poder engancharnos en lo que es significativo. En ese sentido, la salud pública, que es una disciplina, esto no es solamente un problema de salud pública, un problema económico, un problema social, un problema político, sociológico, psicológico, biológico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de salud público, el principio precautorio es central. ¿Qué significa el principio precautorio? Y eso es importante desde el punto de vista de una estrategia de reducción del riesgo de desastre. El principio precautorio dice, imagínate el peor escenario a futuro. Imagínate que lo peor sucede. Y entonces tú lo que haces es diseñar algo para que eso no suceda. Y ese principio precautorio creo que es muy importante cuando uno gobierna.
no es imaginarse todo lo bueno que podría pasar, sino que es imaginarse todo lo malo que podría pasar de modo de poder prevenirlo. Y eso yo creo que ha sido un gran problema para la mayor parte, diría yo, con un par de excepciones, en Latinoamérica, ha sido la característica fundamental de los gobiernos y las autoridades latinoamericanas. Eh, Quizás el único país, paradojalmente, Costa Rica ha sido un poco una excepción, y Cuba, eh, que Cuba, que nunca ha cerrado su frontera, entre paréntesis, porque viven de las divisas del turismo, es capaz en este momento de tener un contagio relativamente controlado, un nivel de fallecimiento relativamente bajo, y además estar vacunando con su propia vacuna. Entonces, independiente de lo que piensen acerca del régimen cubano, hay una lección, y la lección es: necesitas pensar en el peor escenario, ¿qué vamos a hacer? Y utilicemos lo que sabemos. Lo otro que en el contexto de la pandemia específicamente, es que espero que todos los países latinoamericanos de aquí en adelante fortalezcamos la atención primaria, que es fundamental, que no es una solución tecnocrática, es una solución porque requiere persona a persona, requiere una relación, requiere un médico cercano, requiere el consultorio, no es una especialidad en San Pablo o en Río o en las ciudades más grandes. Se requiere que eso esté en todas partes, en todas las comunidades, en todos los municipios. Entonces, yo creo que una cosa como de: necesitamos médicos familiares, necesitamos médicos que visiten, necesitamos estar conectados en las localidades para prevenir, justamente para prevenir. Y eso no creo una lección que vale para las situaciones a las que nosotros en general los que hacemos reducción de riesgo estamos más acostumbrados, que son las amenazas de tipo natural, ¿no? Agua, movimiento de tierra, incendio y cosas así. Graças, Gonçalo. Temos outras duas perguntas, mas antes, vou destacar aqui a presença, por exemplo, da professora Cláudia Natezon, ela é professora da Universidade de Buenos Aires, muito abrilhante a nossa conferência hoje. Nós estivemos em 2019 num evento da Associação Portuguesa de Riscos aqui no Brasil, lá na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. Foi um evento muito marcante para a gente. A Luciana Londe, do CEMADEM, né, do Centro de Monitoramento de Desastres aqui no Brasil, e ela fez uma pergunta, já vou ler em seguida. E também vários alunos nossos, do nosso grupo de pesquisa, estão aqui prestigiando. Queria falar aqui o Anderson, Andresa, Elaine, Epaminondes, Francicélio, Josiane, Ana Clara, Leila, tem vários, Lucila, tem vários alunos nossos prestigiando a conferência do professor Gonçalo. Ahí veo dos preguntas que las puedo responder, ¿eh? Una de Sí. Luciana y otra de Larisa. Mira, la primera es que dice que si tuviéramos hubiera un mejor control, si es que hubiera una mejor capacidad de comunicación de riesgo, Claro, gobernante con la población. Y estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo con eso, sí, es central el poder hacer una buena comunicación del riesgo. ¿Y qué es lo que incluye una buena comunicación del riesgo? Decir la verdad. Creo que es como no mentir, porque en el fondo, al decir la verdad, aunque sea brutal, cuando tú dices la verdad de un modo brutal, tú le crees a la persona. Entonces, cuando las noticias son malas, vemos cómo lo resolvemos. Y cuando las noticias son buenas, te creo. Y yo creo que esa es una de las grandes cosas que es muy importante, el poder. ¿Qué es lo que es una buena comunicación de riesgo? Es poder decir la verdad, poder nunca dejar de informar todo el tiempo que sea necesario, nunca evadir las preguntas. Y hay algunos ejemplos en el mundo al respecto, ¿no? Para imitar. Ahora, después viene la pregunta de sobre Larissa. los más pobres y los más... En Chile tenemos los gráficos que muestran que efectivamente en las comunidades más vulnerables son las que tienen más fallecidos, más contagios, menos vacunas y las que tienen muchas más comorbilidades que interactúan con
esta vacuna, obesidad, diabetes y otro tipo de comorbilidades que hacen que te contagies más y que te agraves más con esto. Entonces, definitivamente tenemos que pensar en términos de quiénes son los portadores de la vulnerabilidad, ¿no? Y poder, las políticas públicas tienen, no se trata de que todos tengan acceso a lo mismo, se trata que todos tengan acceso a lo que necesitan para poder lograr equidad. Y eso hace que las poblaciones más vulnerables tienen que tener más acceso de modo de justamente evitar que el desastre los afecte más. Porque sabemos que en un desastre hay un porcentaje, bueno, el 1% se enriquece más, ¿no? El 1% en el mundo se ha enriquecido mucho más en los peores momentos de la pandemia. Después hay un grupo que relativamente sobrevive, que es pequeño en Latinoamérica, y después tenemos una gran masa que se enfrenta a esta de una manera mucho, se enfrenta vulneralizado, más débil, y por otro lado, el desastre los va a empobrecer, los va a afectar, es decir, personas pueden enfermar, a lo mejor tener acceso a una cama o a la atención que necesitan, pero al final van a terminar más empobrecidos, van a terminar más estresados, y van a terminar probablemente con la secuela, porque hay una de las cosas que todavía no se estudia mucho, se está estudiando en algunos países, en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha investigación sobre eso, sobre los secuelados, en inglés los long haulers del COVID, que es básicamente el desarrollo de enfermedades crónicas después de haber tenido el COVID sintomático. Gracias, profesor Gonzalo. La pregunta de Larissa es muy, muy clara y pienso que la vulnerabilidad es un problema a ser atacado para después de la pandemia para comprender las consecuencias de la pandemia, principalmente a los más vulnerables, los más pobres. Y hay una frase muy repetida en Brasil que dice: estamos todos en lo mismo barco. No es correcto. Estamos en la misma tempestad, en el mismo huracán, mas en barcos completamente diferentes. Ajá. Bueno, si no hay otras preguntas, não há nenhuma pergunta do Georrisco aí, pessoal? Tem uma pergunta da Ariadne. Professor Gonçalo, se para reduzir os riscos e desastres é necessário reduzir os fatores responsáveis pela produção de vulnerabilidade, desigualdade, por favor, gostaria de saber como você analisa o processo de governança en RRD, reducción de riesgos de desastres en Latinoamérica. Sí. Mira, el año, creo que fue el mismo 2019, no estoy seguro, quizás fue el 2018, nos reunimos en Colombia, una gran estas reuniones sobre las plataformas ciudadanas de reducción del riesgo de desastre, ¿no? Que nos reunimos ¿cómo se llama esta ciudad? En la costa, en Colombia. Bueno, una de las cosas que recuerdo que más se conversó en esta reunión, estas reuniones internacionales, que en este caso estaba muy dedicada a Latinoamérica y al Caribe, fue justamente esto que plantea el título de mi presentación. Y es que para prevenir y mitigar, y también para enfrentar el potencial impacto de un desastre, se necesita siempre el gobernar con la ciudadanía el proceso. Que las soluciones no son solamente tecnocráticas, es decir, no basta construir edificios con un código que impida que se caigan a partir de un temblor. Justo antes de que empezara esto, aquí
tembló en el departamento, yo ni siquiera me paré del escritorio, se movió un poco todo, pero ya sabía que... Entonces, no basta solamente las soluciones tecnocráticas. Y sabemos que se necesita esa gobernanza ciudadana porque permite a su vez al gobierno, a las autoridades, a los agentes profesionales, etcétera, les provee con un acercamiento a la realidad de lo que se está viviendo en ese lugar. La solución es una de las cosas que no la discutí mucho hoy día, pero uno de los grandes puntos ciegos en el enfrentamiento de la pandemia son los grandes niveles de centralización que existen en nuestro país, donde, bueno, ni siquiera el nuestro no es un gobierno federal, es un gobierno para todo. Todo se tiene que autorizar en Santiago, por así decirlo. Si se quiere poner un semáforo a 2.000 kilómetros de distancia, tiene que ser autorizado en el ministerio, en la ciudad. Entonces, todo es totalmente centralizado. Entonces, yo creo que yo creo que espero que a partir de esta experiencia logremos efectivamente dar mucho más recursos y énfasis a esta gobernanza con la ciudadanía de la reducción del riesgo de desastre. Ahora, insisto también en que uno de los errores a veces de pensar que la reducción del riesgo de desastre es acerca de cómo enfrentamos el trauma después de una amenaza, pero tiene que ver con construir sociedades más equitativas, con mejor acceso a ciertos bienes comunes, porque es eso al final lo que nos va a ayudar a enfrentar las amenazas naturales, es decir, por ejemplo, un aluvión, un tsunami, un incendio, está conectado con la vida del lugar, es decir, los grandes incendios, grandes desertificaciones que sufren ustedes, que sufrimos en Chile, las plantaciones de un tipo de bosque o de un tipo de plantación para la cosa agrícola, sabemos que destruye no solo la tierra, por así decirlo, pero que destruye el tejido social que se articula alrededor de ciertos elementos naturales, que a su vez son los que nos ayudan a prevenir un desastre. De hecho, por eso que yo veo esto que está pasando ahora con el COVID muy conectado a los desafíos que se nos presentan en relación a la crisis climática. Son los mismos. De hecho, por ejemplo, la, ¿cómo se llama? Los fake news o las noticias conspirativas en relación al COVID son muy parecidas a la de la crisis climática. Todas el anticientificismo también, ¿no? Entonces, bueno, ahí estoy leyendo que hay otra pregunta que está relacionada con esto, ¿no? Los riesgos, insisto, no son el virus, son todas las determinantes sociales que además se juntan y que interactúan entre ellas, pero también son acerca de cómo nos relacionamos con la naturaleza. Hemos cercado la capacidad de que existan animales salvajes que no tienen que ser dominados, que no tienen que ser comidos, que no tienen que ser destruidos, sino que tienen su propia vida, que tienen un derecho a ser parte del ecosistema, ¿no? Entonces, eh, como lo han dicho muchos, y es obvio, estos virus van a intensificarse y van a hacerse más frecuentes en la medida que no establecemos una nueva relación con la naturaleza. Y una nueva relación con la naturaleza es también una nueva relación con el otro. Aceptar que se mueran 41.000 en Chile o 600.000 o 500.000 en Brasil, ¿cómo es que lo aceptamos? O sea, ¿cómo es que es posible que se considere, como yo digo acá, digo siempre, es como la última fila de la planilla Excel, las vidas humanas, cuando debiera ser la primera? Ahora, los países que lo han podido hacer bien, los que han tomado una estrategia de contagio cero, de cero COVID, la estrategia cero COVID, son las que a su vez no solo han salvado más vidas, sino que además han podido emerger mucho mejor con sus economías. Ahora, pienso que la herida en Latinoamérica es probablemente el continente más herido con todo esto. Nosotros vamos a salir
es una lección acerca de cómo esta es una pandemia de la desigualdad. Hay países que tienen mortalidades muy grandes, pero recordemos también que países como los nuestros, y eso incluye Perú, Brasil, Colombia, bueno, también son todas subestimaciones. Sabemos que el contagio es más alto, sabemos que el fallecido es más alto, sabemos que mucha gente no llegó al hospital nunca, que se murió en su casa, sabemos que los registros no necesariamente en todos los países son tan buenos. Y que el exceso de fallecido no lo vamos a saber en varios años. El exceso de fallecido es todo aquello, todas aquellas personas que fallecieron o que fueron impactadas, pero que no necesariamente tienen diagnóstico de COVID. Por el sedentarismo, por el estrés, etcétera, porque no se fueron atendidas, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, profesor Gonzalo, por Muchas gracias a responder, ustedes. por responder nuestras perguntas, as dúvidas. Queria também agradecer muito pelas perguntas no chat. Eu não sei se tem, não vou conseguir responder todas, até porque o tempo já está no limite, né? E agradecer a professora Cláudia Nateson por ter participado da nossa atividade, Joana, Astolfi, Ariadne, Larissa, várias pessoas que participaram, além dos nossos alunos e pesquisadores do Georrisco. Foi uma discussão muito rica, muito importante. Quero agradecer muito ao professor Gonçalo por ter participado, por ter aceito participar conosco desse momento. E eu acho que é um momento importante para o nosso grupo de pesquisa, como processo de amadurecimento do nosso grupo de pesquisa, de ampliação dos nossos contatos, principalmente contatos internacionais, né? E também é uma primeira atividade, não é, professor? É uma primeira atividade que nós estamos fazendo em colaboração. No outro momento, eu acho que o processo de normalização das coisas após a pandemia, nós vamos conseguir fazer muito mais colaborações acadêmicas ou pessoais, ou seja lá o que for, e isso vai nos trazer muitas experiências muito ricas, né? Muito obrigado a todos, se cuidem da família, se mantenham em casa, se possível, se mantenham em casa, se possível, se mantenham com saúde, se cuidando, e desde já eu agradeço demais a presença de todos. No próximo mês nós teremos mais uma conferência com o professor Ilan Kelman, da University College London. O tema da palestra dele, da conferência dele é Por que os desastres naturais não são naturais? Eu acho que a gente vai continuar essa discussão a respeito e a gente começou hoje a respeito da pandemia, de riscos biológicos e desastres que não são biológicos, os desastres são humanos, né? As consequências são humanas. Então, a gente vai continuar essa discussão no mês que vem. Estejam atentos aí à divulgação da conferência. E, desde já, muito obrigado. Bom fim de semana a todos. Se cuidem, estejam com saúde. Tchau, tchau. Chao, muchas gracias.